El Centro de Crecimiento del Concilio Apostólico Internacional presenta al pastor Esteban Bonarrico en Una Palabra de Fe que cambiará tu vida. Esta palabra que Dios puso en mi corazón, y anecdóticamente uno pone un título, y Callejón sin salida tiene que ver porque todos en la vida vivimos momentos buenos, momentos no tan buenos quizás, ¿no? La Biblia dice de que en el mundo habréis aflicción. Entonces, si bien la voluntad de Dios es que estemos prósperos, sanos, bendecidos, que tengamos familia restaurada, estable, bien establecida, hijos saludables, que logren sus metas, esa es la voluntad y el propósito. Y como es una ley, sabemos que si uno cumple con todo lo que Dios dice, se cumple. Pero tenemos nuestros altibajos, ¿eh? ¿Cuántos tienen altibajos por ahí? ¿No? Entonces hay problemas, situaciones que resolver, y siempre con una bendición viene un mayor desafío. A mayor bendición, mayor desafío de nuestra fe, para que vayamos creciendo en la fe del Señor. Ahora, hay un punto de que hay un problema, o hay le llamo yo un tiempo de desconcierto, donde uno ya llegó a un callejón sin salida, ¿eh? La vida es como un camino, y cuando uno va a una ciudad que no conoce y busca, el orgullo del hombre hace que no quiera preguntar y dice, no, yo voy a encontrar la calle. Entonces, mientras hayan calles y alternativas, uno va a seguir buscando por sus medios, con el orgullo de uno, y sigue buscando. Pero cuando uno se topa con un callejón sin salida, no le queda más remedio que volver atrás, al principio, a las bases, para ver hacia dónde tenía que arrancar. Esto en el GPS que vienen hoy en día se llama recalculando. El GPS es una computadora que se coloca en un auto, que marca las rutas trazadas satelitalmente. Entonces, cuando uno hace un giro y no obedece al GPS, el GPS dice recalculando. Entonces, uno, mientras haya calles, uno no escucha a Dios, uno no escucha los consejos, uno no escucha los principios por el orgullo de yo puedo. No, yo doy vuelta acá y lo voy a encontrar. No, porque si doy así la vuelta y lo voy a encontrar. No le recomiendo que haga esto en Buenos Aires ni en la ciudad de La Plata, porque se va a perder con las diagonales. Mendoza es más cuadradito. Pero cuando uno llega a un callejón sin salida, por eso le denominé callejón sin salida, es donde uno se replantea, donde uno ya no tiene más a dónde ir, no tiene opciones, se le acabaron las opciones. Es cuando uno está en un momento, en un problema, en un punto y un tiempo y espacio donde únicamente debe depender de Dios. Es como le ha pasado a tantos hombres de la Biblia, como Jonás, como tantos otros, que probaron por sus medios, hasta se encontraron en un callejón sin salida, y debieron reconocer de que debían volver para atrás. Y a lo largo, como decía, sabemos que tendremos problemas y demás, pero hay momentos confusos, momentos de desesperación, en que no encontramos salida. Momentos donde lo único que nos queda es reconocer de que no sabemos qué hacer. ¿Estamos aquí? Lo único que nos queda es reconocer que no sabemos qué hacer. Y a veces es necesario de que Dios nos lleve a ese lugar. Ahora, pregunto, en esos momentos, ¿qué hacer ante la incapacidad? ¿Qué hacer ante la impotencia? ¿Qué hacer ante la falta de opciones lógicas, entre comillas? ¿Qué hacer ante la desesperación? Y yo quiero que vaya conmigo a 2 de Crónicas 7:14, una palabra que Dios ha estado trabajando conmigo profundamente y es muy conocida. Así que quizás muchos no necesiten tener que abrir su Biblia. 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice lo siguiente: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. 4 puntos y principios y leyes inamovibles. Se humilla, ora, me busca y abandona. Cambio de actitudes. 4 principios que vamos a hablar hoy día y vamos a desarrollar para que podamos entender bien qué tiene que ver, qué es humillarse, qué es orar, qué es buscar, qué es abandonar, qué implica o cómo lo podemos hacer. Y dice Dios hablando: si mi pueblo se humilla, ora, me busca, abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Si mi pueblo que camina en un callejón llega al callejón sin salida, pero en ese callejón sin salida me reconoce, se humilla, ora, hablándome, busca mi rostro y toma una determinación de cambiar sus malas actitudes, yo le voy a mostrar el mapa de la dirección hacia dónde tiene que ir. Esa es la versión actualizada.
Humillarse. Humillarse, algo tan sencillo. Y tiene varios costados donde podemos predicar sobre la humildad. Pero yo quiero hablar la humildad desde el punto del reconocernos que no sabemos. Del reconocernos de que no lo sabemos todo, de que no lo podemos todo y que debemos depender de Dios. Porque no ha probado ayudar a una persona, aconsejarla y ver que de la manera en que va gastando con su tarjeta de crédito se va a endeudar y no le hace caso. ¿Ha probado darle un consejo a una persona? Quizás en un consejo en un área donde usted es fuerte, donde tiene frutos, donde puede darlos, o consejos desde la Biblia, y personas que reconocen, no, que yo sé, yo ya lo he hecho, yo esto lo sé, si yo, no me digas la Biblia, yo la conozco. Entonces, si una persona quiere cambio, que hemos estado hablando de cambio estos últimos tiempos, lo primero que necesita para un cambio es humillarse. ¿Qué es humillarse? Reconocer que no sabemos todo, reconocer de que necesitamos la guía de Dios, reconocer que nos equivocamos, reconocer nuestro error, que no lo podemos necesariamente saber todo. Y algo que esto es lo que quiero que recuerde bien y grabe en su corazón: reconocer que necesitamos ayuda. Qué difícil que es a veces, sobre todo, porque hablando de culturas, dependemos de la cultura del reino. Ayer, el sábado en el asado, hablábamos de esto con los caballeros, de que, y yo les comentaba estadísticamente, cómo en los países centroamericanos, por lo general, hay un despertar, hay muchos más evangélicos, cristianos, creyentes, y uno cuando empieza a ahondar en por qué, hay muchos factores, pero entre todos ellos, ¿por qué cuesta más en Argentina que en esos lugares? Porque ¿de qué nos catalogan a los argentinos? De orgullosos. En el fútbol, los campeones del mundo. Salió Gabriela Sabatini, somos los mejores tenistas del mundo. Tenemos la misma cantidad de campeonatos mundiales que Uruguay, pero somos mejores nosotros. Somos los mejores. Entonces, está bien tener una autoestima saludable y creer, porque Dios, somos sus hijos, pueblo adquirido, nación santa, linaje escogido. Claro que sí, pero no me malinterprete. Hay un momento en que debemos romper nuestra cultura terrenal y adquirir la del cielo y humillarnos para reconocer de que necesitamos ayuda. Porque de lo contrario no va a venir la ayuda. Nadie te puede ayudar, sobre todo Dios, si no reconoces de que necesitas su ayuda. Es algo tan sencillo, pero uno lo ve a lo largo de las consejerías y a lo largo de los años ministeriales, de vivir detrás de escena. Es como las personas que van al psicólogo a mentirle. Van a pedirle ayuda por una situación, pero le mienten. Entonces van por problemas matrimoniales y comienzan, pero que yo soy un esposo ejemplar, lavo los platos, lavo la casa, atiendo a los niños, mi esposa es una reina, le llevo una flor por día. Y la esposa diría, ¿cómo no me llevaste a mí para poder decirle la verdad? ¿No? Entonces el psicólogo dice, bueno, está bien entonces, vaya tranquilo, vaya con Dios. Porque el orgullo es algo muy fuerte, el orgullo es algo que se arraiga tan grande en nuestro corazón, que uno sabe que hay principios para triunfar, para vencer en Dios, tenemos conocimiento bíblico, pero el orgullo en nuestro corazón no nos permite cambiar, no nos permite buscar a la fuente, buscar a Dios para poder recuperar el camino y la ruta hacia la bendición, hacia el destino. Humillarse. Vamos conmigo a 1 de Pedro 5:5 rápidamente. Aceptar el hecho de que solo no podemos. Eso es humillarse, en otras palabras. Aceptar. Humillarse significa reconocernos, mantenernos simples ante los logros. Ser humilde no es ser pobre. La pobreza es un estado en el que quizás podemos llegar a estar en algún momento, en un tiempo. Pero eso tiene que ver con falta de economía, escasez, no tener lo suficiente para vivir. Humildad es otra cosa. Y dice 1 de Pedro 5:5 en adelante: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Habla de buscar el consejo en las personas que nos pueden aconsejar. Habla de reconocernos humildes, porque uno, sobre todo en la etapa de la juventud y la adolescencia, ni hablar, ¿no? Uno se arrasa al mundo, uno se la sabe toda, y es muy difícil poder aceptar un consejo. Es muy difícil porque el orgullo ya se viene arraigando en la cultura terrenal. Por eso es que debemos vencer, y luego vienen los otros puntos, debemos vencer y adquirir y reconocer y saber de que somos parte de una cultura celestial. De una cultura celestial. Dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los que humildes.
Si no te reconoces humilde, Dios, y no encontrás respuesta, comenzá a preguntarte, ¿tengo la humildad necesaria de reconocer de que necesito ayuda? ¿Tengo la humildad de decirle a mi hermano, mira, ¿sabes qué? Guíame en esto. Necesito, pastor, un líder, necesito que me guíes en esto, porque reconozco que perdí el timón de mi barco. Reconozco que perdí la dirección. Yo la sabía toda, yo era alguien que la tenía clara. Yo sabía cómo hacer esto, yo sabía cómo hacer lo otro. Pero hoy reconozco de que perdí el timón de mi barco. Entonces debemos tener humildad para reconocerlo. Verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para que qué? Él los exalte a su debido tiempo. ¿Ves que no tiene que ver con vivir una humildad? No tiene que ver con postración. No tiene que ver con pobreza. Tiene que ver con un principio de el último será primero, el que se humilla será exaltado, el que da recibirá. Porque el reino de los cielos es al revés. No es una subcultura, es una contracultura. Una subcultura es aquellos que hacen una religión y agarran lo que le conviene de Dios, pero siguen con sus culturas terrenal. Entonces algunas cosas no están dispuestos a entregarla. Pero el reino vino a romper con la cultura porque es una contracultura. Es todo al revés. Entonces, si uno quiere estar primero en una fila, debe ir al último. Si uno quiere recibir, debe dar. Si uno quiere que Dios lo exalte, ¿qué debe hacer? Humillarse. Porque es al revés de lo que dice el mundo. Es al revés de lo que dice el mundo. Por eso en el mundo se entiende que para tener más, ¿qué tenemos que hacer? Recibir. Pero en el reino de los cielos se entiende que para tener más debemos dar. Es un principio, es una ley. Son leyes que Dios establece en nuestra vida y debemos humillarnos para reconocer. Vamos a Lucas 18:9. Esto lo va a dejar muy claro para ir avanzando porque sé que los minutos avanzan. Lucas 18, verso 9 en adelante, dice así: a algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos. ¿Escuchó esta frase? Jesús viene hablando y dice: a algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. ¿A quiénes? A los que se creían que se la sabían todas, ¿no? Entonces le contó esta parábola. ¿Qué parábola? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, wow, está bueno. Y doy la 10ª parte de lo que recibo, el diezmo. Está bueno, ¿no? Uno dice, este es un cristiano modelo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras de Jesús. Es todo al revés. Es todo al revés. Entonces, podríamos hacer todo un mensaje sobre la humildad, y si los otros puntos no lo puedo tocar, lo hablaremos después. Pero necesitamos, porque humildad es saber de que no lo puedo saber todo, saber de que aunque mi vida marche bien y aunque de verdad podamos identificar de que oramos, de que buscamos, es por su gracia. Es por su gracia. Entonces, y dice la Biblia que el que esté bien procure ¿qué? No caer. Entonces Dios siempre quiere que mantengamos el corazón y la mente y el espíritu en el cielo, pero los pies en la tierra. Los pies en la tierra. Debemos entender. Hay unos versículos más. Yo le animo que anote ahí. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Rápidamente. Verso 18. Dice, viene el apóstol Pablo hablando algo muy importante, viene hablando algo muy importante y dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder ¿de qué? De Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Y habla de la vana sabiduría, habla del egocentrismo.
Habla del orgullo, de la vanagloria. Habla de creer que por nuestros medios, por nuestro conocimiento, por nuestra autosuficiencia, y tiene que ver con la dependencia total de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces dice, verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Fíjese lo que viene diciendo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es. Y acá viene el meollo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Aleluya. Segunda de Corintios 12:1, rápidamente. Iba a cortar este punto, pero considero sumamente importante que hay algo que Dios quiere marcar a tu corazón. Hay algo que tenés que romper. Hay algo que Dios quiere darte en este final de año. Hay algo que no tires la toalla porque todavía no termina el capítulo, pero necesita que reconozcamos que dependemos de Él. Que no va a ser con nuestra capacidad, que va a ser porque su mano, porque su gracia así lo dice. Rápidamente, segunda de Corintios, verso 1 en adelante. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado a los hombres expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis ¿qué? Debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pablo está hablando de los dones que Dios le dio y de la sabiduría que Dios le dio. Es decir, Pablo no era sonso. Pablo sabía de que tenía poder sus palabras y de que cuando él hablaba con convencimiento de Dios, la gente cambiaba, sanaba, recibía a Cristo. Pablo no era sonso, sabía. Pero eso es un arma de doble filo. Entonces Pablo viene diciendo, no estaría mintiendo si digo de que Dios me usa mucho. No estaría mintiendo. Pero no se trata de eso. Aún sabiéndolo, yo procuro. Y fíjese lo que dice más adelante. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Una decisión. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. A veces Dios te lleva a una circunstancia crucial y te cierra los caminos, y no bendice ninguna de tus áreas en lo económico, y no recibís de Dios porque está esperando para que sepas que por su gloria y no por tu mano. Y Dios espera, y Dios espera, y Dios espera para que veas que cuando Dios aparezca, sepas de que la gloria es de Él. Sepas de que la gloria es de Él. Y tarda en aparecer, y tarda, y te deja buscar, y te deja chocar, y te deja buscar viciosamente de una y de mil formas. Y diga, hasta que te golpees, y te golpees contra la pared, y digas, aquí estoy esperando que reconozcas que yo soy el que te va a ayudar. Aquí estoy esperando. ¿Te golpeaste lo suficiente o querés algunos chichones más?
Entonces dice, aquí estoy esperando, porque cuando recibas la bendición, tu carácter debe estar humillado y maduro para que no te vayas de mi presencia cuando estés bendecido. Para que no te vayas y que entiendas de que es mi mano. Es mi mano. Aleluya. Dice verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite de mí el aguijón de la carne que venía hablando. Y me ha dicho, palabra de Jesús, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Entonces fuerte soy. Cuando nos conviene humillarnos, nos conviene reconocer que no podemos saberlo todo, porque ahí es donde su poder se perfecciona y comienza a obrar en nuestra vida. Dios quiere restaurarte. Dice el versículo que leíamos de cabecera. Entonces inclinaré mi oído, los perdonaré y restauraré su tierra. Quizás tu tierra está en escasez. Quizás tu tierra está en necesidad, está en enfermedad, está en depresión, pero Dios quiere restaurarla. Está esperando que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconoce de que es mi mano, si mi pueblo reconoce y me muestra con carácter fuerte de que cuando lo bendiga no me va a dejar de buscar. Se humillare, humildad, tanto nos cuesta, porque nos alejamos de Dios y la cultura terrenal empieza a calar hondo en nuestro corazón y el orgullo comienza a florecer, y viene alguien y un pastor te dice, lo que pasa es que mira, te exhorto en esto, porque si haces esto, Dios te va a bendecir. Y no, ¿qué se cree el pastor? Yo estoy haciendo las cosas bien. Y bueno, seguiremos con los chichones. Seguiremos con los chichones. Pero Dios quiere algo bueno para tu vida, algo grande. Segundo, orar, medio por el cual saltearé y esbozaré rápidamente sobre esto. Medio por el cual nos comunicamos con Dios. La oración, porque todo lo que pidamos al Padre en oración creyendo que lo recibiremos. Tiene que ver con el uso del tiempo. Orar tiene que ver con renuncia a algo personal, a placeres personales, para dedicarle un tiempo a Dios. Orar es reconocer de que Dios existe. Orar es saber de que Él está vivo y que está a la diestra Jesús del Padre intercediendo por nosotros. Orar es comunicar, orar es relacionarnos, orar es conocerlo. Por eso dice, si se humillare y orare. Orar es saber de que Él está. Fíjese la historia de Jonás. Entre tantos casos en la Biblia, Jesús dice, orad ¿qué? Sin cesar. Permanentemente. Jesús en Getsemaní, esto lo voy a pasar rápido porque entiendo que todos somos amplios conocedores, ¿no? Jesús en Getsemaní necesitó fortaleza. ¿Qué hizo? Fue orar hasta que un ángel descendió, pero 3 veces. Continuidad, habla de permanencia, de persistencia, de vivir conectado a la fuente que es Cristo. Jonás capítulo 2 verso 1, rápidamente, porque quiero leerlo textualmente como está puesto. Podemos parafrasear la historia que la conocemos todo. Jonás desobedece, lo tiran del barco, tormentas, lo traga un gran pez, cabezón, varios callejones sin salida, volvía para atrás pero se equivocaba, hasta que llega la ballena, callejón sin salida. No le quedó otra, le hacía cosquillas a la ballena y no salía, no podía salir por ningún lado. Y gracias a Dios que salió por donde salió, porque Dios fue misericordioso. Porque hubiese sido peor si la historia era diferente, ¿no? Y dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. ¿Qué hizo Jonás en la ballena? Estaba en su callejón sin salida. No le quedó otra. Buscó el barco, buscó Tarsis, buscó un avión, buscó el subte. No le quedó otra. Entra la ballena y dice así. Entonces, capítulo 2, verso 1. Jonás oró al Señor. Diga conmigo, oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor. Y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú me escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, el corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Aquí viene la pregunta crucial. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo?
cómo volver desde el callejón sin salida, cómo recuperar nuestro camino, cómo buscar el destino de Dios. ¿Cómo? Dice, las aguas me llegaban hasta el cuello. No sé a alguno si le parece una frase familiar con la economía, ¿no? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Era momento de acordarse de Dios. ¿Oyó bien? Fíjese, lo dice él, por lo menos sincero. Al sentir que se me iba la vida, es decir, no me quedaba otra. Pero Dios quiere de que no vayas hasta el punto donde no te quede otra. Jesús está hablando hoy día, como 3 años y medio estuvo al lado de los discípulos enseñándolos para que pudieran entender de que si tan solo permanecían en Él y si tan solo permanecían en la vid, en Jesús, pidan todo lo que quieran al Padre que se los concederá. Jesús está esperando que escuchemos su voz, que oyamos su consejo, que podamos oír su palabra. Él no quiere que te choques con una ballena o con un callejón sin salida, pero a veces es necesario para que podamos reconocer. Y dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración, diga mi oración, llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y lo que sigue, dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. La oración es el medio. La humillación es un principio para entender que depende de Él. Y la oración es el medio donde reconocemos de que Jesús está y que existe, que es real y que oye nuestro clamor. Que oye nuestro clamor. Un aplauso al Señor. Tercero, buscar, dice el verso, buscar, porque el que busca halla. Y me he salteado algunos puntos. Dice, porque el que busca halla. Porque debemos entender que la respuesta y o solución están ¿en quién? En Él. Y parece sonso, pero si creyéramos de que la solución está en Él, ¿por qué te afanas? ¿Por qué insistimos? ¿Por qué insistimos en hacerlo a mi manera, como diría la canción? Que no la cantaré yo, le queda mejor al pastor Aldo que a mí. ¿Por qué insistimos en a mi manera? Entonces, insistimos, buscar tiene que ver en reconocer dónde está la fuente inagotable de amor, de economía, de provisión, fuente inagotable de vida. Pregunto, en momentos de desesperación y desaliento, ¿dónde buscamos? ¿A quién buscamos? ¿Y qué buscamos? Preguntas que nos confrontan. En momentos de desesperación, ¿dónde buscamos la salida? ¿Seguimos intentando a nuestra manera o buscamos en Dios? En esta mañana vamos a orar porque Dios va a germinar en tu vida, en tu interior, una semilla que va a dar fruto. Fíjese que el orgullo, ¿qué dicen cuando uno es orgulloso? Qué duro que es, ¿no? Y se aplica al principio de la tierra. ¿Por qué la tierra, cuando uno tiene una semilla en terreno duro, no puede germinar, ¿no? No penetra la semilla y no puede dar fruto? ¿Y qué hacen los labradores? Ablandan la tierra, rastrillan, ablandan, porque es necesario la humildad, humillarnos, ablandar el corazón para que la semilla pueda trabajar e internalizarse. Si estamos endurecidos y enorgullecidos, no va a penetrar la semilla y vamos a seguir viviendo una religión que no te sana, que no te salva, que no te prospera. Pero para vivir una vida abundante y plena en Dios, debemos reconocer, humillarnos, orar y buscarlo. Debemos buscarlo a Él, porque siempre, en todo momento, porque en Él está la respuesta y la fuerza, la guía. El salmista en el Salmo 5:11 dice, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Que canten siempre jubilosos. Extiende tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. Con tu buena voluntad. Mateo 7:7. Pidan y ¿qué?
principio y ley se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide se le da, el que busca halla, y el que llama, el que golpea, se le oirá. Principio. Entonces debemos aplicar las leyes, debemos aplicar principios, porque cuando aplicamos estos principios es que Dios se aparece en tu vida. ¿Cuántos creen? Pero pregunto sinceramente, ¿cuántos creen que Dios es un Dios sobrenatural? ¿Cuántos creen que Él está ahí y que puede interferir en nuestra situación, que puede salir al encuentro? ¿Cuántos lo creen? Porque debemos creer que lo hay para que así funcione nuestra vida. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. En principio es sonso, ¿no? Te dirá, pastor, chocolate por la noticia. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si sabemos que el que busca encuentra, ¿por qué no buscamos en la fuente inagotable? Dice que el que quiera sabiduría, pídasela a Dios, que Él da que abundantemente. Buscar. Y cuarto principio, que luego desarrollaremos con más tiempo. Abandonar, dice el verso, nuestra mala conducta. Si se humillare, si ora, si me busca y abandona. Abandonar tiene que ver con una decisión. Se puede orar, se puede ser humilde, se puede buscar, pero se puede no abandonar una mala conducta. Así funciona. Una sin la otra, sin estas cuatro patas de la mesa no queda parada. Entonces podemos orar, y por esto es que entendí grandemente y el Señor habló a mi corazón, porque a lo largo de tanto tiempo uno ve personas orando, intercediendo, que Dios los usa en la intercesión, y que oran y horas y horas que uno lo admira, pero su vida no da fruto, porque oran con orgullo en su corazón, como el fariseo. Señor, yo ayuno 2 veces por semana, diezmo, doy unos pactos, gracias, ¿no? Es la oración. Entonces entendí que la oración no siempre va a llegar si no tenemos un corazón humilde. ¿Me explico bien? Entendí que no es solo orar, por eso es que es necesario aplicar y venir y congregarnos, porque en el congregarnos, en el venir un martes, un miércoles, un viernes, un sábado, un domingo, el venir hace que podamos ir aprendiendo, porque el pueblo murió, porque le faltó conocimiento. Entonces necesitamos aprender para aplicar todos los principios que Dios tiene para nuestra vida. Abandonar nuestra conducta tiene que ver con una decisión. Dice la Biblia, determinarás una cosa y te será firme. Determinar, decidir, dejar los hábitos, dejar la gente, dejar de dudar si vas a servir a Dios o no. Dejar, decidirte, determinarte a buscar a Dios. Porque no basta con reconocer, sino que debemos cambiar de camino, estar dispuestos a renunciar a nuestras viejas costumbres y comportamientos. Y voy a cortar. Mire, ¿cuántos desean ser tocados por Dios? Pero ¿cuántos dejan que Dios los cambie? ¿No? Que es diferente. Porque muchos, Señor, tócame, y quieren que los toque, y después cuando se van, el Señor te dice, permanece, diezma, cumple, ora, busca. No, solo quiero que me toques, no te metas con mi vida. Entonces el toque, Saulo fue tocado, pero luego fue cambiado en un proceso. Porque el toque no implica cambio. El cambio nosotros debemos reconocer que lo necesitamos para que Dios lo pueda provocar. ¿Estamos aquí? Entonces no solo Dios, debes anhelar el toque de Dios, sino que debes dejarle que Él trabaje en tu corazón. Que Él trabaje en tu corazón. Ponete de pie en esta mañana. Dice el Proverbio 27:12: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Qué tiene que ver este proverbio? Dice que el prudente ve el peligro y ayuna, ora, intercede. No, ¿qué hace? Lo evita. Hace algo, actúa. Por eso cuando hablamos de abandonar nuestras conductas, no tiene que ver con siempre orar. Así como en la economía no debemos orar para que Dios siempre orar para que nos bendiga, sino que debemos aplicar sus principios. La oración es un medio para llegar al corazón de Dios, para conocerlo mejor, para que los frutos del Espíritu puedan ser visibles en nuestra vida. Pero cuando pedimos a Dios debemos dar gracias porque ya lo hemos obtenido. Principios, de la misma manera, cuando sabemos lo que no nos conviene hacer, no oremos por eso, hagamos algo al respecto. El prudente ve el peligro y lo evita, hace algo, actúa.
toma una decisión. Y en esta mañana yo voy a orar para que Dios te dé fuerzas y puedas determinarte a tomar la decisión que tanto tiempo has estado postergando. Hay una decisión. Hay gente que está definiendo si abre su hogar, si trabaja para Dios, si comienza a evangelizar. Hay gente que está definiendo si va a echar raíces. Hay gente que está definiendo si se pone la camiseta o no. Hay gente que define cosas. Y Dios está esperando que abandones los malos hábitos, los viejos hábitos que no te conducen a nada. Hábitos de variar, hábitos de cambiar de lugar cuando no nos gusta. Hábitos. Y el Señor te dice, determinarás una cosa y esta te será firme. Mi pueblo que lleva mi nombre, si mi pueblo se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. El Centro de Crecimiento del Concilio Apostólico Internacional presentó al pastor Esteban Bonarrico.